La moda de ponerle nombres en inglés a los fenómenos de siempre no convierte en aceptables las experiencias traumáticas que esas expresiones encierran, entre las que están haber sido acosado en alguna etapa de tu vida, laboral, sexual o escolarmente. Experiencias especialmente traumáticas cuando estás en una de las etapas más vulnerables de tu vida, la infancia. El bullying, el acoso escolar de toda la vida, ¿remite como consecuencia de las políticas públicas para acotarlo o progresa inadecuadamente en un mundo aún violento e intolerante con los diferentes? Con el curso escolar prácticamente finiquitado, hoy nos interesa saber el estado de salud del acoso escolar en nuestras aulas y lo vamos a conocer, vamos a saber de él con la ayuda de Enric Valls, que es psicólogo generalista sanitario, trabaja con la Fundación Levante Centanys, entre otros. Enric, molt bona nit. Bona nit. Benvingut. Gràcies. Tenim també a Santiago Tello, que es educador en un centro de día, y creo que lleva ya 3 años allí y por tanto comparte experiencias diariamente con niños que sufren acoso escolar y bullying. Santiago, buenas noches, ¿qué tal? José María Estrada está a su lado, es técnico superior en educación infantil, trabaja en el Pontet Magic. José María, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y completamos nuestro póker de ases con José Seco, presidente del sindicato CSIF, en su sección de educación en la Comunidad Valenciana. José, muy buenas noches. Buenas noches. El bullying, el acoso escolar, es lo de siempre, lo de en la calle te espero, pero ahora ya llevado a extremos mucho más sofisticados. Está muy presente. De hecho, 1 de cada 4 alumnos en la Comunidad Valenciana ya está siendo víctima de acoso escolar. Desgraciadamente no existen protocolos, por ejemplo, de prevención, sí que existen de intervención, como el plan Previ o el plan directo, en el que va un policía nacional o un guardia civil, pero es insuficiente. De hecho, estamos también nosotros cansados de verlo en consulta, menores a edades muy tempranas que ya están sufriendo ese malestar psíquico y se ven con la incapacidad de afrontarlo. No saben cómo decirlo a las familias y también inválidos a la hora de comunicarlo al profesor, ¿no? Pero eso es porque el niño, precisamente por ser niño, tiene dificultad para comunicar hechos traumáticos a los adultos, ¿o es por alguna otra razón? ¿Qué entendéis? Bueno, yo creo que el entorno del bullying o del acoso escolar ha cambiado totalmente. Ahora, en realidad, el acoso que tenemos en el alumnado es un 24/7, es decir, son las 24 horas porque tenemos las redes sociales que antes no existían. Y evidentemente eso cambia el paradigma. Antes acababas las clases, te ibas a casa y se te olvidaba el asunto hasta el día siguiente. Sí, podíamos verlo de esa manera. Entonces, esa variabilidad que se produce cambia mucho. Y además también tenemos que saber que ahora estamos viviendo ese repunte después del confinamiento, que evidentemente hizo que bajara mucho la socialización y ahora volvemos a estar todos en los centros educativos. Es cierto, como dice el compañero, que no hay medidas de prevención lo suficientemente potentes. Es verdad que la observación del docente y de todos los técnicos y personal que trabaja en los centros educativos es muy importante, pero nosotros como sindicato echamos de menos mucha más formación y esos protocolos que dejen la burocracia a un lado y que sean prácticos para que realmente podamos atajar el problema en el momento vemos ese insulto. Los últimos datos dicen que el insulto o la burla o por el aspecto físico superan prácticamente del conjunto de acoso el 60%. Y el tema de cómo piensan en tema religioso o tema sexual, etcétera, es el otro 40% más o menos. O sea, por tanto, 60% por el aspecto físico, 40% por creencias, tendencias, etcétera. Efectivamente. Caramba. O sea que no hemos evolucionado tampoco tanto. No Quiero hemos... decir, en mi época, cuando yo era escolar, pues te metías con el gordito, con el 4 ojos, con el empollón y no sé si con alguien más, no sé si se me olvida alguno. Pero vamos, eso era lo típico. ¿Ahora ya no o sí? Sí, a ver, hoy en día, por vivencias propias, los niños siguen metiéndose porque si uno tiene granos está más gordito, si está más delgado, e incluso se llegan a dar casos de lo que tú has dicho, el empollón, el que saca las buenas notas. Hasta eso lo ven algo negativo los acosadores, los que hacen bullying a los ¿Y por qué lo ven negativo? Quiero decir, ¿qué les motiva a los acosadores para acosar? En la gran mayoría de casos suele ser porque el acosador no opta a esas notas, no llega a esas notas. Y Enric lo podrá decir bien, psicológicamente hablando, es como sentirse inferior para él. Dice, yo soy inferior a este chico que está sacando buenas notas, yo no las saco, entonces voy a intentar sentirme superior a él, burlándome de él porque saca buenas notas, ya que no me puedo sentir superior de otra Vale, manera. eso con el que saca buenas notas, pero con el gordito con el 4 ojos...
Totalmente de acuerdo con el compañero. Ese es uno de los motivos. Otra es que a nivel familiar uno de los progenitores está pasando por un proceso de separación o el fallecimiento de un ser querido. Normaliza la violencia, entonces no hay límites. Y claro, están en un punto en el que, claro, si por parte de los observadores, que es un aspecto muy importante, es decir, sus iguales vienen hacia otro lado o participan incluso en la grabación de ciertos vídeos o mirando hacia otro lado, es complicado, ¿no? Entonces es muy importante implicar a toda el aula, por ejemplo. A toda el aula. ¿Y de qué forma conseguimos eso? Claro, a ver, estoy muy de acuerdo porque creo que el tema del acoso y el bullying no creo que solo haya una razón por la que se dé. Creo que es un conjunto de situaciones y que pueden haber un montón de detonantes para que se dé. Una forma que se puede trabajar en el aula, y tengo entendido que por lo menos en colegios así de edades más pequeñitas, preescolar y tal, pues se está intentando implantar pues más que procedimientos así más burocráticos, cosas más prácticas, como por ejemplo el Club de los Valientes, ¿no? Y es intentar explicar y enseñar a los niños pequeños qué cosas están bien, qué cosas están mal, y hacer un trabajo mucho más de prevención, para intentar evitar ya luego llegar al caso del acoso e intentar entonces atajarlo, sino ir un poquito por delante. Pero los niños, a ver, los niños acosadores, Sí. Intentando entender la psicología de estos niños, ¿actúan así porque ven cosas en casa, porque ven cosas en la tele, porque ven cosas en las redes o porque les nace? Pues es una pregunta muy interesante. Aquí, como todo, hay que saber distinguir cada caso a nivel individual, pero sí que hay ciertas corrientes que dan una explicación a ello. Una es, insisto, un problema familiar, es decir, por parte de los progenitores, falta de límites, o lo contrario, un exceso de límites, y entonces eso hace que el menor se quiera rebotar o enfrentarse a ese tipo de situaciones. Otra es la normalización, como decía, de la violencia a través de los juegos o incluso a través de las redes sociales. Vídeos que se suben entre los adolescentes para ver cuál tiene más likes, pues dos chicos pegándose. Y claro, ahí está fomentándose, no hay, digamos, una cuestión legal, que eso daría también para hablarlo, porque no hay repercusiones legales en los menores. La dinámica en los centros, que me corrija el compañero, en ocasiones es tener una sanción punitiva, ¿no? Es decir, castigar al agresor a que se vaya a casa 3 o 4 días, pero luego vuelve. ¿Qué mensaje se le da al menor? Bueno, pues es un refuerzo, ¿no? Es decir, mira, estoy 3 o 4 días fuera de casa. Hombre, pero podría volver con las orejas gachas y da la impresión de que no es así, ¿no? Pues en términos generales no es eficaz porque, insisto, eso ya son sanciones más punitivas. Nosotros optamos por sanciones reeducativas. Implicar al menor, por ejemplo, en tareas en la escuela, pues a la hora del patio recoger aquellas cosas para que sepa y sea consciente de que eso tiene unas repercusiones, ¿no? Unas consecuencias. Sí, José. Sí, efectivamente. Yo creo que en los centros lo que hemos de conjugar son esas medidas punitivas y que no sean las únicas, y sobre todo diseñar esos trayectos en los cuales no solamente el acosador, sino aquellos que, según los estudios, acompañan de forma pasiva al acosador. Normalmente, los que aplauden, los que hacen los likes, los que... ¿no? Los que graban. Los que graban. Que, claro, eso es un tema muy importante. Entonces, ya no se trata solamente de atender al que ha hecho esa acción y ponerle, como bien dice el compañero, esa sanción o esa expulsión en un momento determinado, sino se trata de implementar automáticamente a aquellos que han estado mirando y no han actuado para defender a esa persona acosada, que le han reído las gracias o que ha colgado en un momento determinado, como tú bien decías, algunos vídeos o los likes que le puedan poner, y por tanto desde la escuela tenemos que trabajar ese tema. Los estudios también en la percepción del alumnado arrojan que el 70% del alumnado no ve esas medidas de trabajar con el alumnado que ha sido acosado o que es acosador. Y yo creo que al final lo tenemos que ver desde un punto de vista integral. Tenemos que trabajar con el grupo. ¿Qué quiere decir no ve? No ve, que no es consciente de que se están haciendo medidas para evitar de nuevo un hecho de este tipo. Y yo creo que en ese caso hay elementos fundamentales que debemos de trabajar, y yo creo que en los centros educativos por parte de equipos directivos y docentes se está trabajando, y sí que queremos la implicación evidentemente más en recursos y en tiempo. Yo creo que muchas veces se necesita tiempo para poder trabajar este tema. ¿Y ese trabajo es suficiente? Quiero decir, ¿da fruto o hay que esperar mucho más tiempo? Claro, es que los niños están en edad escolar durante un X años, tampoco podemos tenerlos ahí retenidos
para que Claro, aprendan. es que esto se tiene que hacer a la vez que se les está volcando todos esos saberes básicos, todos esos conocimientos y todas esas pruebas que tienen que ir superando en cada una de las asignaturas o materias. Pero debemos de tener el tiempo en ese periodo de escolarización, puesto que al final, si no hacemos bien el trabajo en educación, es lo que vamos a trasladar después a la sociedad. Y por tanto, el hacerlo bien en la escuela y el tener esos recursos y el tener esos conocimientos por parte de todos, pues estamos hablando de departamento de orientación o equipo de orientación, apoyo exterior también desde ese punto de vista, porque muchas veces nos superan las situaciones, el hecho de compañeros y compañeras que estén bien formados y un equipo directivo que sepa perfectamente cómo trabajar y luego una buena comunicación y unas buenas directrices a esas familias, porque evidentemente pues si en casa tienen algún tipo de problema, el que sea, pues muchas veces se ve reflejado en los centros educativos. O sea, que el niño ve un problema en casa y acaba arreándole al compañero. ¿Para desfogarse o para eliminar tensión? ¿O? En el centro de día muchas veces vemos como rutinas o tendencias de conducta que se dan en casa, filioparentales, luego se traducen y se llevan al centro de día y se ven muy claramente en las relaciones entre ellos, que juegan, o sea, son amigos y juegan a pegarse, porque lo tienen tan normalizado y lo ven tan normal y para ellos es algo sin más, que lo hacen o se insultan o tal, y nosotros hacemos mucho trabajo de separar, tal, no juguéis a eso, jugar a otra cosa, les proponemos otras actividades, pero ellos lo llevan tan intrínseco en ellos y lo tienen tan normalizado y lo han, no sé, que sí, para ellos es algo tan natural. Sí, es que les sale instantáneo, es muy complicado. Creo que es un trabajo de educación, pero lo que comentabas, una educación integral en la que sepamos transmitir valores desde pequeños y que luego no lleguen a la sociedad con esa forma de relacionarse con los demás. José María, ¿tú también ves situaciones parecidas? Sí, a ver, yo he tenido varios alumnos, yo trabajo con niños sobre todo de 0 a 3 años. Me ha pasado, ha habido ocasiones de niños que son 4 o 5 hermanos dentro de casa, son todos pequeños y ellos en casa juegan a lo bestia, juegan a lo bruto. Entonces llegan luego al cole, llegan a la escuela infantil y se creen que es la forma habitual de jugar. Entonces conforme van creciendo, si no les han corregido en casa, no les han corregido desde abajo, van a seguir haciendo lo mismo y va a acabar procediendo en un acoso escolar porque ellos no van a captar que lo están haciendo mal. Para ellos mi forma habitual de relacionarme con los demás es pegarme como lo hago en casa con mis hermanos. Vale, me voy a poner yo en el papel entonces de abogado del diablo. En casa, cuando éramos pequeñitos, si tenemos hermanos o primitos o lo que sea, pues alguna bofetada de uno al otro, algún puntapié, algún no sé qué, esto yo creo que nos ha pasado a todos. ¿Cuál es ¿Cómo se escala eso hasta llegar al nivel de las cosas que estamos contando? Quiero decir, ¿qué pasa para superar esa etapa y pasar a mayores, como estamos contando aquí en los casos que nos estáis reflejando? Yo creo que en su momento ha tenido que haber alguien que haya frenado esa actitud. Tú como padre, si ves que tus hijos a diario están pegándose, por mucho que lo hagan jugando, si no les frenas, es lo que he comentado, los vas a habituar a ese tipo de actitud. Igual en la escuela, de infantil, tanto primaria y hasta llegar a secundaria. Los profesores tienen que meterse un poquito de por medio porque, como comentaba antes, según las estadísticas, ya no solo los centros educativos, sino para los niños, más del 40% de los profesores hacen la vista gorda, miran para otro lado, les comentan lo que les está sucediendo y se hacen los locos. ¿Y por qué hacen eso los profesores? Porque ya tienen bastante faena, ya tienen bastantes problemas y este es uno más que además debería ser tratado de raíz en la familia. Yo sí que matizaría, porque posiblemente... Tú por alusiones. Sí, totalmente. Yo matizaría que posiblemente sea la percepción que tiene el alumnado, pero también es cierto que muchas veces se hace porque los docentes no tenemos la suficiente formación para detectar en un momento determinado unas señales o unos síntomas. Evidentemente un docente cuando está en el patio y ve que se están pegando, pues actuamos todos los docentes que estamos de guardia. Pero eso no puede ser ahí, el trabajo viene previo. Cuando ellos han tenido ese altercado en el centro educativo, en el patio por ejemplo, es porque antes hay muchas más cosas y eso ha sido la espoleta esa que genera la explosión. Por lo tanto, yo creo que en este sentido lo que se tenía que abrir es también un poco el enfoque. El acoso escolar en muchos casos pasa por la salud mental y al final el hecho de que un alumno sepa gestionar aspectos como la frustración o que sepa encauzar el pedir ayuda de otra manera y que no sea su forma de explotar la violencia ante otro
o que para sentirse bien, como decía el compañero, necesita estar por encima de alguien y él lo entiende que es acosándole, insultándole o dejándolo apartado, porque muchas veces el acoso puede ser incluso el aislamiento social. Entonces, son temas tan importantes que creo que familias, centros educativos, la propia administración y el conjunto de alumnado tendríamos que tener ese engarce y esa formación todos para trabajar. Y sobre todo, yo creo que hay que dar un paso más adelante, además del enfoque de esa salud mental, que también requiere de mucho trabajo, porque podría solucionar muchos de los problemas, porque los podríamos atajar antes, es el hecho, como decía anteriormente el compañero, de las sanciones. Es decir, no puede ser que la única medida, y no lo es, pero incluso habría que matizar que la medida sea que en un momento determinado y límite llevar al acosador a otro centro. O viceversa, que aún es peor, y es llevar al acosado a otro centro, porque lo que estamos haciendo es extraerlo de su entorno social, con lo cual aún lo metemos en un agujero más importante. ¿Santiago? Nada, justamente, bueno, varias cositas. Yo creo que lo que estábamos comentando antes de qué era lo que realmente hacía que detonase, creo que es como si fuera un grifito que va cayendo gotas, ¿no? Y pues, por ejemplo, la forma de relacionarse en casa, porque le pegues un día un golpe a tu hermano, un puñetazo, una patada, no tiene por qué pasar nada, pero si pasa diariamente y es continuo y luego tú te metes en internet y ves lo que ves barbaridades, ves tal, te metes en la tele y también pues, ves de forma natural la violencia, luego los videojuegos también, son como muchas gotitas que van llenando el vaso y tú al final pues es la forma en la que tienes de socializar y de relacionarte con otras personas. Luego creo que también los colegios, además de que puede ser que falte formación, yo creo que también están un poquito sobrepasados a veces los profesores o desde fuera, ¿no? En la educación no formal se aprecia un poquito así, ¿no? Que a veces están un poco sobrepasados de trabajo porque los ratios de niños docentes en el aula es muy complicado. Entonces, si muchas veces dar una clase y transmitir unos conocimientos, unos saberes básicos ya es muy complicado, pues problemas así de salud mental o de problemas relacionales entre alumnos, pues son capas mucho más hacia abajo, ¿no? Entonces, si no somos capaces a veces de poder hacer una buena transmisión de saberes básicos, ¿cómo vamos a llegar ahí abajo, ¿no? O sea, me parece complicado. Me parece muy complicado y creo que también, además de una falta de formación para algunos de docentes y demás, de esa formación específica, creo que también los ratios influyen bastante. Porque Totalmente de acuerdo porque además hay que pensar una cosa, estamos en ratios de 25, 30 y 35 alumnos, depende de la etapa. Correcto. Evidentemente, cuando tú tienes a 30 alumnos y alumnas en clase, es mucho más complicado conocerlos al detalle y dedicarles tiempo. Yo hace poco hacía la siguiente comparación. Bueno, en sanidad se está diciendo y se está sacando el tiempo que tiene un médico de familia para atender a esa lista durante una mañana y no sé si salían 4 o 5 minutos. En clase pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo 30 alumnos en lugar de tener 20, pues les destino menos tiempo. Y a veces, y yo creo que eso es una realidad de que incontestable, hay que destinar mucho más tiempo a unos alumnos que a otros porque necesitan más de nuestra ayuda. Yo voy a romper una lanza en favor de los profesores porque me parece que van sobrecargadísimos de faena, sobre todo por cuestiones burocráticas, que yo creo que es lo que más tiempo os acaba restando de la atención al alumno y de la formación en asuntos tan importantes como estos. Que eso no sé si habrá alguna vez alguna autoridad competente que atienda el asunto convenientemente e intente mejorar esta situación. No parece que se adivine en el horizonte ninguna señal que apunte en esta dirección, ¿no? Hay muy poca concienciación. Siempre digo que es a través de mi experiencia, ¿no? En muchas ocasiones hemos ido a centros donde la familia ha acudido a nosotros un poco porque desesperados, porque no saben cómo actuar y la tendencia, en términos generales, siempre estoy generalizando, es siempre invitar a esa víctima a que cambie de centro. Lo que ocurre es que aquí, cuando es de forma constante, la víctima llega a integrar tanto eso que es incapaz de afrontarlo en un centro nuevo. Y entonces se vuelve a repetir la misma dinámica. Porque aquí hay varias cuestiones. Cuando es por ejemplo, en una ocasión en la que al menor le quitan el estuche o el almuerzo, es algo puntual. Cuando pasa 2 veces, es una casualidad. Pero cuando pasan más de 3 o 4 veces, ya podemos hablar de acoso escolar. El problema es que los manuales, ¿no? Vamos a decir, los libros nos dicen que, si la víctima tiene que tener un mínimo de 6 meses. Pero ¿y qué ocurre durante esos 6 meses? La víctima está desvalida. Hay varias emociones que tiene muy presente. Una es la culpa, la vergüenza, y además tiene el pensamiento de que si se lo dice a los papás, la reacción natural es ¿por qué no me lo has dicho antes? Voy a coger al papá de este niño y lo voy a coger del cuello. Hay reacciones naturales, ¿no? O incluso la familia
lo primero que hace es denunciar al centro. Os voy a denunciar o qué es lo que... por una falta de comunicación y de sensibilización. Yo siempre digo que la clave es implicar a las familias, al alumnado y también al profesorado. Es complejo, porque el acoso escolar va a estar siempre. Ha estado y estará. Lo que ocurre es que podemos disminuirlo a través de ese programa de prevención. Si no hay prevención, los casos siempre van a más. Y habéis comentado un concepto, ¿no? El tema del ciberacoso. El ciberacoso, yo os puedo comentar casos de muchos pacientes menores que me decían, Enrique, es que ya escucho el sonido del WhatsApp y ya tengo sintomatología ansiosa, porque no desconecta. Es como el perro de Pavlov, ¿no? De tanto sonar la campana, al final ya va salivando. Totalmente. Y luego la suplantación de identidad, perfiles falsos, por Instagram, os puedo contar, o incluso por WhatsApp, a una víctima que la introducían en el grupo de WhatsApp, le insultaban y luego la echaban del grupo, vídeos, claro, es algo que hay que trabajar mucho. ¿Habéis tratado algún caso que os haya preocupado realmente porque veíais riesgo de suicidio, riesgo de cosas graves de verdad en vuestro entorno? Pues yo en el centro de día, el primer año que empecé, ¿no? En mi primer curso completo, porque yo entré acabando el curso y al año siguiente cuando empecé el curso, llegó un chaval que había sufrido un acoso bastante fuerte, se había implementado que fuera la policía en la salida, en la entrada del colegio, y el resultado final fue que el chaval este en cuestión tuviera que abandonar su centro y se cambió, pero no solo de centro, sino también hasta de ciudad, de pueblo, se mudó, porque llegó a tal punto que eso era para él ya ingestionable. De hecho, pues constantemente hacía comentarios de autolesiones, de autolesionarse, de no querer saber nada de nadie. Es como que su la percepción de él mismo que él tenía estaba como muy por los suelos. Y claro, eso también repercutía negativamente en sus propias relaciones con otros compañeros, porque su misma actitud que se había producido a través de esto le impedía poder relacionarse de una forma más saludable con otros compañeros y se metió en una espiral de negatividad que iba hacia abajo. Hoy, casi 3 años después, está irreconocible y estoy súper orgulloso y súper contento, ¿no? Pero el proceso es muy largo, es muy duro y tienes que estar... Es muy tedioso, no puedes despistarte un momento porque en cualquier momento, es lo que estábamos comentando, el ciberbullying, hay tantas formas de hacer daño que si quieres hacer daño, la haces. Claro, es un problema. Yo siempre miro el Pleistoceno, que es cuando estudié yo, cuando las clases eran de 40 o 50 alumnos y cuando, pues eso, a las salidas de espero te cascaban fuera y hasta el día siguiente. No había redes sociales, no había medios de comunicación de masas. En las televisiones no sacaban vídeos de peleas de niños, que yo trabajo en televisión, pero no acabo de entender cómo esos vídeos son reproducidos sin más, porque yo creo que lo que no sepas te lo enseñan esos vídeos. Si no sabías cómo arrastrar a una chica del pelo, ahora ya lo vas a saber. No sé qué opinión tenéis vosotros, pero no creo que hagamos ningún bien sacando eso. Se supone que se hace para alertar a la sociedad del problema, pero no sé si estamos dando peores ideas. Bajo mi punto de vista, yo creo que eso te puede alertar a la sociedad, puede alertarte como persona cuando ya tienes un pensamiento crítico, ya tienes cierta edad y sabes discernir un poquito entre las cosas. Pero cuando estás creando esa identidad personal tuya y es lo que comentamos antes, lo ves y creces con eso, lo normalizas y lo ves normal. Es muy complicado a veces llegar a saber qué está bien y qué está mal, porque cuando lo que está mal es lo famoso, lo que mola, lo que ves por ahí, pues es complicado a veces saber discernir. Y hablábamos de esos casos de chicos que tienen que salir incluso de la ciudad. Esto es victimizarlos a ellos, ¿no? Pero sí, claro, igual es que no hay otra solución. Estoy pensando también en casos de acoso lingüístico que se han dado en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí hay que trabajar mucho a nivel psicoterapéutico la autoestima, el saber poner límites, fomentar las habilidades sociales. Es un trabajo muy duro porque, insisto, ya la víctima lo interioriza de tal forma que ha normalizado, incluso verbaliza que se merece ese castigo, porque es diario, constante. Yo siempre pongo el ejemplo de también entre los adultos, ¿no? El acoso laboral, cuando constantemente los compañeros están metiéndose con el otro o incluso alguien superior está forzando para que pues esta persona lo pase mal. Es complejo, no es fácil y efectivamente tenemos casos fatales que aparecen en los medios de comunicación que es ya cuando deciden ver la única salida, pues el poner fin a su vida, ¿no? Y entonces eso es complicado,
Es muy complejo y está ahí, pero por eso hay que hablarlo. Y estoy de acuerdo con el tema de lo que comentabas. No es el qué, es el cómo. Si, por ejemplo, en las noticias aparece el vídeo sin pixelar, efectivamente, el adolescente, tenemos que tener presente que está en un modo en el que está por encima de la norma, los límites les da igual, el papá y la mamá pasan de ser idealizados a ser odiados. Claro, es todo un conjunto, ¿no? Pero la gente suele equiparar esas imágenes en televisión de un hecho real con las imágenes de los videojuegos. Y yo tengo la sensación de que no es lo mismo, porque los videojuegos, en fin, habrá quien se imbuya de eso de tal manera que lo viva como si fuera una situación real. Pero todos vemos que son dibujos animados. Bueno, muy realistas ya cada vez más, pero son dibujos o son creaciones que no son reales, que sabemos que no son reales. En cambio, el caso del vídeo en televisión, sí. Vemos que son personas de carne y hueso, ¿no? Sí. ¿Se puede distinguir o no se puede distinguir? Yo creo que los adultos podemos llegar a distinguirlo, algunos adultos, porque yo también he visto adultos que se lo toman muy en serio el videojuego. No entiendo un videojuego. Bueno, pero que te lo tomes en juego mientras estás jugando, sí, pero luego lo Sí, pero además mandas a esparragar, sabes que es un vídeo, que es un Sí. juego y que, bueno, pues ya está. Pero la verdad es que resulta llamativo, incluso gente adulta, cómo se enfada y cómo cambia su forma de incluso tratar a la gente que tiene a su alrededor cuando está jugando o cuando en un momento determinado se le va la conexión. El problema viene en los adolescentes, en los niños, que esa separación entre realidad y videojuego a veces se pueden equivocar. Se pueden equivocar o no la pueden separar bien. Y luego es una cosa muy importante, creo que es interesantísimo el hecho que comentabas de los medios de comunicación y además también tenemos que ser conscientes desde los centros y también las familias el hecho del consumo visual de nuestro alumnado, de nuestros jóvenes. El 80%, 90% es prácticamente el móvil. La televisión queda para los que somos más mayores, sí. pero evidentemente ellos lo ven todo con el móvil o con el ordenador y por lo tanto a mí cuando escucho una frase o un eslogan sin contextualizarme me molesta mucho porque es que son nativos digitales. Bueno, han nacido en la época de Internet, han nacido en la época de las comunicaciones. Eso no quiere decir que estén cualificados para usarlas con responsabilidad. Y por lo tanto, cuando tú estás accediendo, y eso se está viendo, por ejemplo, en los últimos estudios que han salido, con el tema de esas agresiones sexuales, cómo las mitifican porque han accedido a contenido pornográfico a edades muy tempranas. Estamos hablando con 12, 13 años. Entonces, el no saber poner esos límites que se comentaba implica que la realidad la deforman y lo que es algo que no es la realidad lo entienden ellos, que lo normalizan como algo que sí que ocurre en una relación. Entonces, al final estamos trabajando en un tema muy complejo y que yo creo que deberemos de exigirle a la administración que nos dé esa capacidad y esos recursos para poder trabajar, porque si no tenemos el tema perdido. Yo no estoy muy seguro de qué fue primero, si el huevo o la gallina, a quién hay que pedirle la primera responsabilidad, porque claro, los padres al final le acaban dejando el móvil al niño incluso cuando están comiendo en el restaurante para que se calle y no dé la vara, tal, y a saber lo que estará viendo el niño. Pero bueno, que es difícil conseguir que los padres se impliquen en situaciones que pueden no tener nada que ver con el acoso, pero que al final pueden derivar en el acoso escolar que estamos comentando. Luego las administraciones, pues eso, y los profesores, que pues lo que decíamos antes, que ya van sobrecargados como para tener encima la responsabilidad de, ala, ahí te dejo el niño aparcado, edúcamelo tú y luego tráemelo educadito a casa. Entonces no sé por dónde hay que coger este rábano, por qué hoja hay que cogerlo, pero algo habrá que hacer. No sé si quieres contar. A mí, parte del problema complejo este que estamos comentando, creo que también tiene su parte de responsabilidad la gestión emocional de las personas. Creo que conforme nos vamos haciendo adultos, pues aprendemos a gestionarlas un poquito mejor y entonces pues vemos en menor cantidad de veces pues este tipo de acciones como los adultos liándole y tal. Pero creo que con los niños, pues que están todavía aprendiendo a gestionarse más que los adultos, ¿no? Porque claro, estás aprendiendo, pues es donde se ve, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero el tema de gestionar la frustración, la competitividad, todas estas cosas, la agresividad, es lo que saber gestionarla o no muchas veces va a diferenciar que haya un conflicto o no lo haya. Totalmente de acuerdo. De hecho, en consulta, cuando viene el papá y la mamá, Enrique, ¿cómo puedo yo educar a mis hijos? Hay una corriente psicoanalítica que decía, haga como lo haga, lo va a hacer mal, ¿no? Yo no soy tan pesimista, pero sí, la primera pauta es predicar con el ejemplo. Si yo lo que quiero es que mi hijo o mi hija comunique, exprese, lea, tendrá que verme a mí leer, expresar y comunicar. Entonces, es muy importante predicar con el ejemplo y sobre todo trabajar mucho
adentrarse en el mundo afectivo del menor. ¿Qué gustos tiene? ¿Cuáles son sus influencers favoritos? Pero a lo mejor no se dejan. A Bueno, lo ese es tu mejor no se trabajo abren. como padre, ¿no? Ahí Un está, poco, ¿no? ¿eh? Ahí está es- la responsabilidad Claro. también del papá y la mamá, porque en muchas ocasiones el piloto automático del trabajo, o incluso no me apetece, no quiero, también es importante. Es que en ocasiones miramos hacia otro No, pero lado. digo al niño, que a lo mejor no se abre suficientemente, no le dice al papá lo que le gusta o lo que le deja de gustar. O... Sí, pero ahí hay que insistir, si no a través de la palabra, insisto, a través de, cariño, ¿te parece que dibujemos, escribamos, tener momentos de calidad? Que eso es fundamental. El Bueno, menor... eso es pedirle que haga la carrera de psicología en 2 tardes a los padres. ¿no? Nada, Es que va. difícil, pero hay que insistir. No sé si están de acuerdo mis compañeros, ¿no? Sí, no, y pues tú mismo lo has comentado antes. Muchos padres que cogen y le dicen al niño, toma el móvil y Claro. ala, ahí te olvido. No, yo he tenido casos de que por eso mismo, por tener esa ausencia de la presencia paterna en casa, los niños luego llegan al colegio, a la escuela, buscando la atención y como no la encuentran, es como cuando empiezan a alterarse, a decir, es que quiero llamar la atención, y eso al final acaba derivando en una posible agresión a otro compañero porque quiero llamar la atención o lo que estaban comentando antes, te robo el estuche, te cojo el bocadillo, te rompo la mochila, porque necesito llamar la atención porque esa atención no la tengo en casa. Porque mis padres no me dan, llegas a casa, toma el móvil o ponte a jugar a la Play o ponte la tele, haz lo que veas, yo me desentiendo totalmente. Que Enrique, por ya- desgracia hay casos. Ya, claro. Padres presentes, pero ausentes. Ya. A un niño que es acosado, pero en fin, no hemos llegado a estadios graves. Estamos en niveles de acoso reconducibles, por decirlo de alguna manera. ¿Tú qué le dices al niño? ¿Qué estrategia debe emplear ese niño frente a sus acosadores? Aparte de lo que hagan los profesores, aparte de lo que hagan los padres y aparte de lo que haga la administración. Tú, niño, ¿cómo te vas a defender? Primero, hay que explicarle la importancia de la comunicación, de poner límites. Entonces se les explica, obviamente adaptándonos a la edad del menor, pues la importancia de la asertividad, que tenemos 3 estilos de comunicación. Está la pasiva, que es cuando me callo, no digo nada porque me sabe mal, o la agresiva, que eso también genera a largo plazo culpa y malestar. Entonces el punto intermedio, asertividad, decir las palabras mágicas sí y no. Y a partir de ahí empezar también pues, a protegerse. Hay un aspecto muy importante que es que en situaciones, insisto, que ya no son muy extremas, pues que tenga esos recursos para afrontarlo, no a través de solamente de la respuesta, por ejemplo, se les enseña mucho a responder ante los insultos, ¿no? Entonces hay una técnica que se llama negar, contradecir y argumentar. Pues, por ejemplo, ¿eres tonto? No, no soy tonto, soy listo y además saco muy buenas notas. Entonces, a través de este tipo de recursos se empodera al menor. Y luego también, como decía, la parte física, ante situaciones límites. Oigan, es que hay menores que están al borde de unas escaleras, acorralados en el vestuario, ¿no? Entonces es muy importante algún tipo de defensa personal. No es enseñar al menor a pegar, sino a defenderse ante situaciones límites. Todas estas cuestiones se van trabajando poco a poco, el autoconcepto que tiene de sí mismo, pues a través de fomentar las capacidades y las habilidades, bueno, poner el foco ahí. Y vosotros que trabajáis en escuelas y en centros de día, ¿entendéis esto que está diciendo Enrique? Totalmente. Enrique, como Además una es parte clave. de nuestro trabajo diario. Nosotros ofertamos, pues primero tienen una primera parte en la tarde en la que hacemos trabajo educativo del colegio, ¿no? Les ayudamos a terminar sus deberes, si tienen que estudiar cualquier cosa. Luego tienen una parte en la que meriendan y luego tienen una segunda parte en la que el equipo educativo prepara una oferta de actividades en la que puedan desarrollar ese tipo de habilidades, ya sean deportivas, más de psicomotricidad fina, como puede ser el dibujo, etcétera, y ellos mismos eligen en qué se quieren apuntar. Y entonces, durante las tardes, hacen ese tipo de trabajo con la intención de desarrollar y de empoderarlos, que vean que hay otras cosas que se les dan bien y que hay algo más allá de ese tipo de situaciones. También es cierto que es un centro de día en el que acuden niños y niñas en situación de riesgo de exclusión social. Entonces, pues suelen ser situaciones un poco más complicadas o niños que sufren un poquito más de lo que a lo mejor es lo habitual o lo promedio, por así decirlo. José María, pero de todas formas estas tácticas de autodefensa también las aprenden los malos. Obviamente, Vale, están y todos no ahí. solo de autodefensa, pero claro, a ver, yo por ejemplo yo trabajo con niños de 0 a 3 años, como he Bueno, comentado antes, en tu entonces caso- nosotros sí, cuando sucede algún tipo de agresión de un niño a otro, que son un poco más inconscientes, optamos más por el diálogo, o sea, el niño que ha agredido se va castigado, apartado un ratito, 5 minutitos, y luego acercamos al niño agredido al agresor y le pedimos por favor que le pida disculpas, que a ver si ha aprendido del error. Entonces, por eso insisto mucho que sobre la base hay que empezar siempre con eso desde el principio, desde bien pequeñitos, cuando empiezas a ver esas actitudes agresivas,
tienes que intentar cortarlas desde el principio, porque si no las cortas desde el principio, nunca van a dejar de ser. Estamos abordando la actitud o las actitudes de la sociedad ante el fenómeno del acoso escolar. Nos hemos centrado en esta primera parte del programa básicamente en el acoso entre niños, entre escolares. Pero ¿y cuando el escolar agrede al profesor, o agrede al padre, o agrede a gente que no son iguales suyos por condición, por edad, por situación? Vamos a hablar de eso ahora después de la publicidad. Hablamos de cómo afronta la sociedad el fenómeno del acoso escolar. Lo hacemos con Enric Valls, con Santiago Otello, con José María Estrada y con José Seco. Decíamos antes de la pausa publicitaria que lo más normal cuando hablamos de acoso escolar es hacerlo de problemas que surgen entre niños. Pero ¿y cuando los niños pegan a los mayores? ¿Esto cómo lo llamamos? Claro, esto no es exactamente acoso escolar, salvo que sea contra un profesor, ¿no? ¿O qué? José, ¿cómo enfocamos esto? Claro, yo creo que aquí hay varios aspectos importantes a resaltar a la pregunta que tú comentas. Por un lado, hay que plantear cómo se relaciona ese menor y cómo ha llegado a lo que ha llegado. Es decir, el tener un ataque o algún tipo de situación límite y llegar a agredir a un adulto, quiere decir que previamente ya lo ha hecho con sus semejantes, es decir, es un paso más y por tanto nosotros nos tiene que dar esa señal de posiblemente se nos han pasado esas acciones anteriormente y cuando lo hace a un profesor y el profesor es la autoridad y dentro del entorno educativo, evidentemente eso trasciende a unas consecuencias legales porque así están establecidas y debe de ser así. Igual que cuando eso ocurre en el entorno familiar. Evidentemente, ninguno de las personas que estamos aquí se nos ocurre ir pegando a la gente y muchísimo menos en casa. Por lo tanto, es importante en ese sentido trascender del entorno familiar, y creo que antes lo estábamos comentando, qué es lo que ven en casa y qué ejemplo están recibiendo, y considerar que es un paso que posiblemente es el natural si antes no lo hemos tratado porque con sus semejantes seguramente lo habrá hecho. Llegados a ese punto, pues evidentemente todavía hay que tomar medidas mucho más intensas porque ahí sí que necesitamos una reeducación importantísima. Las normas que tiene de relacionarse están totalmente rotas, no son las que socialmente le van a ayudar a integrarse en una sociedad y por lo tanto solo puede ir a peor. Y en ese sentido yo creo que psicólogos, psiquiatras, un buen diagnóstico de esa persona, de ese alumno, sea esa agresión en el entorno familiar o en el entorno docente, es importante porque al final hay que pensar que esa persona va a formar parte de la sociedad y el problema que lo tenemos localizado ahora en esos dos ámbitos, el familiar y el educativo, va a pasar a la sociedad y por lo tanto va a acrecentarse. A ver, aquí quizá pudiéramos delimitar un poco más la cuestión, porque claro, los niños de 0 a 3 años estos poco van a poder hacer con respecto frente a un adulto. Aunque alguno que otro hay, ¿no? Alguno que otro hay. Alguno que otro hay con el mando de mordisquito, alguna pellizco, alguna cosa, ¿no? Pero los mayores supongo que son los más proclives a protagonizar alguno de estos episodios, que no tienen por qué ser físicos, pueden ser también verbales, ¿no? Ponerle motes al profesor y que sean hirientes y que corran por ahí, que le pongan pues esas bromas que hemos visto algunas veces en películas añejas, de ponerle un globo cuando se va a sentar, ¿no? En fin, en la silla, ese tipo ¿no? ¿Cómo lo veis? Mira, yo siempre digo que una persona agresiva es una persona angustiada, y más en los adolescentes. Aquí es importante remarcar que, en términos generales, actúan así porque, insisto, no tienen límites en casa, o por la normalización de esa violencia, o por alguna situación estresante. Pero luego también pueden, en ocasiones, aparecer trastornos de personalidad, con rasgos psicopáticos, donde el menor no tiene ningún tipo de empatía hacia el otro, o incluso antisocial, o que hay algún rasguito de personalidad que eso también puede influir a ese tipo de situaciones. Y como muy bien decía el compañero, aquí ya no solamente es un tratamiento psicoterapéutico, sino también farmacológico en casos también graves, ¿no? Claro, yo creo que para ahí, en ese caso juega un papel muy importante la
detección temprana, ¿no? Porque no creo que pasen normalmente directamente a la agresión física, sino que hay un proceso, ¿no? Más verbal, psicológico. Entonces, si somos capaces de detectar, incluso yo como padre, que estoy siendo agredido por mi hijo, si yo soy capaz de detectar esos indicativos, ¿no? Un poquito esas pistas que me está dando de que va a pasar algo y está creciendo ese algo, ¿no? Y va a acabar pasando algo más grave todavía. Si yo soy capaz de ver eso y intentar trabajarlo a tiempo, pues es fácil que, o por lo menos es más factible que se pueda reconducir la situación. ¿Cuándo empiezan estos fenómenos a darse? ¿A qué edades? ¿A qué... Pues si estamos hablando antes de que desde que son pequeños ya pueden empezar a tener conductas agresivas y esas conductas no se reconducen, pues van a ir increciendo, van a ir aumentando hasta que ya veremos cuándo, ¿no? Hasta que algo, un algo o lo reconduzca. Yo muchas veces lo comparo como cuando plantas un arbolito, ¿no? Y le pones una ramita al lado de madera, ¿no? Una cañita de bambú o lo que sea, te va a permitir darle un poco la forma que quieres con la que crezca. Pues para ciertos aspectos, ¿no? Pues formas de relacionarse con los demás y tal, creo que sí que es importante que lo hagamos, ¿no? A veces. Y si ves que está yéndose mucho para hacia otro lado, pues contra antes lo reconduzcas, más fácil va a ser. ¿De acuerdo por aquí? Sí, totalmente. Al final, insisto, y lo acabo de remarcar él, cuanto antes empieces a hacerlo, que es lo que he dicho ya varias veces, mucho mejor, porque es mucho más fácil orientar a un niño inocente, por decirlo de alguna forma, un niño pequeño de 2, 3, 4 años, que intentar reconducir a un Pero chaval a los de 2, 3, 14 4 años. años ya ves esa tendencia. Hay algunos niños que sí, o sea, ¿Sí? pero porque también eso es más fácil que lo traigan de casa. Por eso en las escuelas infantiles intentamos reconducir muchas actitudes de que Pero ya puedes ver que ellos hay uno que es un... que sí, que tiene potencia... que tiene sus rebotes, que le riñes, le echas la bronca o cualquier cosa y su reacción es pegarte. Porque se rebota, se enfada y va con toda su rabia. ¿Y qué haces ante un caso así? Pues no tienes otra que apartar al niño, lo que he comentado, lo apartas al niño y lo dejas a un lado. Relájate, tranquilízate, cuando estés tranquilo, por favor, hablamos. O sea, con los niños pequeños siempre hay que hablar con mucha calma, con mucha paciencia e intentar, dentro de lo posible, hacerles ver qué es lo que están haciendo mal. Pero, insisto, sin el refuerzo casero, sin el refuerzo de los padres, es muy complicado, porque las escuelas, tanto infantiles como primaria, secundaria, estamos para educar, para guiar, para hacer todo lo posible para que el niño tenga un buen futuro, una buena educación. Pero eso se tiene que reforzar también en el hogar. Si en el hogar tú castigas al niño, el niño pega al padre y el padre dice, pues ala, vete a tu habitación. En la habitación, lo que contaban antes, tiene el móvil en el que vas a seguir viendo cómo pegan a los adultos, tiene los videojuegos de lucha que ve cómo se están pegando por todos lados. Hay que intentar estar todos juntos, todos unidos de la forma más equilibrada posible. Que efectivamente muchos de los espectadores que nos estarán viendo ahora se pensarán que el acoso se da en la ESO, en bachillerato, claro. Y no es así. Según el informe Cisneros 10 del Ministerio de Educación, nos indican que las tasas más altas empiezan ya no efectivamente a los 10 o a los 12, sino ya empiezan con 3, 4, 5, 6 años. Estoy hablando de memoria, no sé si era a partir de primero de primaria, eran un 40 y pico %. Se daba más de forma igualitaria en chicos y en chicas. Lo que pasa es que en chicos era una agresión más directa, puñetazos, patadas, y en chicas era más aislamiento, rumores, exclusión, más psicológico, efectivamente. Claro, yo creo que cuando se produce esta agresión de un joven a un adulto, lo primero que tenemos que hacer, como apuntaba el compañero, es separar la situación del foco, dejar que se tranquilicen, porque en ese momento yo creo que no están para entender nada de lo que les estamos diciendo, y cuando se ha bajado esa presión, intentar reflexionar con ellos. Si no tienen asumido cuáles son los roles o cuáles son las pautas básicas de convivencia, evidentemente no te van a entender, y eso implica, por un lado, como hablábamos anteriormente, diagnosticar si realmente hay algo más que una forma de relacionarse que no la ha aprendido en base a unas normas de convivencia y de respeto al otro, o si realmente hay algo que implicaría pues, un tratamiento, etc. Y dicho eso, creo que lo más importante, y ahí muchas veces fracasamos, y yo creo que tenemos que aprender a saberlo hacer, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el compañero,
están acorralados en sí mismos por frustraciones, etc. Y creo que lo importante, que los que estamos ahí para guiarles en un momento determinado, lo que tenemos que buscar es qué actitudes y qué fortalezas tienen en el sentido de habilidades para ponerlos en valor. Tanto al acosado en un momento determinado como al acosador. El acosador muchas veces no es bueno en nada, no ha encontrado en aquello que lo pueda hacer bien. En el momento él se refuerza personalmente porque es muy bueno haciendo, pues no sé, cualquier actividad, evidentemente sea deporte o sea, bueno, yo he tenido alumnos de FP, pues arreglando cosas, manipulando cosas, buscando cuál ha sido el problema para que aquello fallara y de qué manera lo solucionamos con el material que tenemos. Ya lo que hacemos es, tú eres válido en esto, eres muy bueno en esto y te puedes dedicar a esto. En el momento encuentra ese camino y encuentra que él es útil y que puede ser empoderador para ellos, la violencia baja de intensidad y en un momento determinado, bien reconducida y con tratamiento muchas veces, puede desaparecer de su vida y de la del resto. Pero a los profesores estas cosas os afectan, ¿no? Estos conflictos con los alumnos. Totalmente, totalmente, porque, claro, nosotros en un momento determinado estamos sobreexpuestos a la realidad social. Nosotros tenemos la realidad social de los padres, que evidentemente pues es la sociedad civil, pero además tenemos el reflejo a las edades correspondientes en el aula, porque en realidad un aula... ¿Los padres os ayudan? ¿Os protegen? ¿Os creen? Es que tenemos de todo. Ya. Tenemos de todo, pero claro, los docentes tenemos que tener esa herramienta, y eso es muy complicado, de la mediación, y sobre todo es que puede ser que hayan padres que no estén acostumbrados a analizar el problema como nosotros. Entonces, si tú le hablas en otro idioma a un padre, no te entiende. Y es lo que decíamos antes, no sirve con castigar y enviar al alumno, como se hacía antes, al aula de pensar, al aula cero o a la habitación, porque en esa habitación está abierto al mundo y por lo tanto el castigo no es la introspección de igual no he actuado bien porque estoy aquí. Entonces no reflexiona sobre el problema. ¿Alguno de vosotros ha pasado por una situación personal de acoso? Yo en mi caso personal no, la verdad. He trabajado y he tratado muy de cerca, porque es lo que estaba comentando antes, los profesores, los educadores que trabajamos tan diariamente con las personas, con los niños y demás, estamos muy expuestos. Entonces diariamente, o sea, yo personalmente no lo he sufrido, pero sí que he trabajado y al final es muy complicado. Si realmente sientes la vocación y te implicas, es complicado no sentirte un poco también a veces mal y pues es complicado. Hay padres que te ayudan, hay padres que no. Creo que es muy importante que intentemos ir todos a una, porque hay 3 elementos sociales súper importantes. Tu grupo de iguales, cuando estamos estudiando, ¿no? Me refiero, la escuela y los padres. Entonces, si desde la escuela te dan un mensaje, desde casa te dan otro y tu grupo de iguales, tus amigos, te dan otro diferente, ¿a quién le haces caso, no? Cuando estás así un poquito buscando tu identidad. Y si consiguiéramos un poquito que los padres, el colegio y el grupo de iguales, porque si lo piensas, los amigos normalmente cuando estamos en la edad del colegio son tus amigos de clase, ¿no? Con quien te sientas, tal. Y esos niños realmente pues van a recibir la información, ¿no? y van a la educación de sus padres y luego de la misma clase que sus propios amigos. Por lo que si los padres y el colegio fueran un poquito más hacia la misma dirección, yo creo que sería más fácil y sería mucho más práctico y fructífero. ¿Y qué hay que hacer para conseguir eso? Buena pregunta, ¿eh? Pues yo creo que si trabajásemos desde... A ver qué te parece, en los colegios, ¿no? Desde las edades tempranas, el tema de la educación integral, que creo que se está haciendo, no sé hasta qué punto se está implantando correctamente, pero creo que sí que se está haciendo, porque es un problema que preocupa y se está trabajando desde hace tiempo. Creo que si le diéramos el tiempo necesario a la educación para trabajar de forma integral, pues a lo largo de los años veríamos los resultados, pero creo que no somos pacientes muchas veces. No tenemos la paciencia para ver esos resultados y entonces cambiamos y no dejamos. Claro, aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos el decreto de inclusión del año 2018 y la verdad es que el enfoque es muy positivo, pero necesitamos implementar todas esas medidas. Por la pregunta que tú decías, yo desgraciadamente sí que he vivido una situación compleja. Y en aquel momento yo era jefe de estudios y además detectamos que los padres no eran conscientes de en qué situación el hijo se ponía cuando se ponía nervioso y que la violencia para él era el lenguaje
para transmitir su frustración. Y recuerdo que estábamos en la mesa de la jefatura de estudios, hice pasar a los padres, había hablado previamente con el alumno se puso enfrente de nosotros y le hice una serie de preguntas de qué había pasado con el profesor al cual había agredido, y entonces llegó un momento en que se puso tan nervioso que los padres no conocían o no reconocían a su hijo en esa situación porque no lo habían visto, y me amenazó. Y entonces yo le dije, si tienes ganas de pegarme, es una opción tuya. El problema es que si lo haces, se va a complicar mucho más. ¿No te parece que deberíamos de cambiar la situación? ¿Deberíamos de pensar que esa no es la forma de solucionar el conflicto y buscar otras opciones? Y en esa situación yo tuve suerte y no recibí nada. Pero es verdad que me la estaba jugando. Pero bueno, fue pues esa formación que yo pedía, ¿no? Esa formación que nos habían dado en un curso para trabajar desde equipos directivos, que nos decían que muchas veces lo que hay que hacer es ponerles la realidad delante, darles las diferentes cartas para elegir las opciones y, dependiendo de esa carta, trabajar siempre con el mismo final, y es tenemos que respetar siempre al que tenemos enfrente, independientemente de las diferencias. Pero es muy complejo. Desde luego que sí. Enrique. Yo daría 3 palabras. Una, sensibilización de toda la sociedad, concienciación por parte de las familias, del profesorado y del alumnado, y prevención. Si no hay prevención, los casos van a darse. Es así. Y prevención siempre en edades más tempranas, pero implicar esos 3 elementos. Obviamente se reducirá bastante, no se va a eliminar, pero sí que podemos acceder a esos recursos. Oye, que estoy haciendo daño a mí igual. Oye, mira, que ya sé identificar la sintomatología, por ejemplo, como padre o madre en mi hijo, y el profesor, que ya sé cómo comunicarlo a la familia, sé qué técnicas puedo hacer en el aula, pues a través de tutorías o incluso en las asignaturas de inglés, pues a trabajar ciertos libros y ciertas preguntas, pero sobre todo prevención. Pero en la sensibilización estamos, por lo menos los que tienen todavía hijos en edad escolar, yo creo que ahí sí que hemos avanzado, ¿no? A lo mejor los que ya somos más mayores y ya vemos esto con cierta distancia temporal, nos cueste más percibir la magnitud del problema. Yo creo que la magnitud del problema la vemos en el tráfico diario. La gente se sube al vehículo y cambia totalmente. Entonces, a mí me han llegado a agredir estando dentro del coche. Un viandante que iba por la calle y le pité porque estaba cruzando cuando estaba en rojo y estábamos todos saliendo. Quiero decir, al final es lo que comentaba el compañero, se necesita hacer un trabajo social de concienciación. Yo creo que tomando también la idea que comentábamos anteriormente tuya, los medios de comunicación tienen una labor muy importante, porque evidentemente sois una ventana en todas las casas y de lo que se ve y de lo que se toma como ejemplo en un momento determinado, pues evidentemente estamos forjando la sociedad. Pues esperemos que este programa haya servido para eso, para concienciar un poquito más y mejor sobre el problema del acoso escolar y de la violencia en general en la escuela y protagonizada por escolares, y de la percepción que de todo ello tiene la sociedad actual, en especial la sociedad de la Comunidad Valenciana. Enric Valls, Santiago Otello, José María Estrada, José Seco, muchas gracias a los 4 por acompañarnos esta noche. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre, muchísimas gracias por su atención y queden ustedes con Dios.